video vamos a ver qué es la derivada. Vamos a empezar con una breve introducción histórica y después vamos a dar la definición matemáticamente junto con la ayuda de algunas gráficas para que se vea gráficamente lo que la derivada nos ayuda a resolver. Para entender lo que es la derivada, primero debemos entender lo que es una recta secante y una recta tangente. Cuando a una circunferencia lo corta una línea recta en más de un punto, en este caso en estos dos puntos, se dice que dicha recta es una recta secante. En general, a cualquier figura que nosotros veamos que una recta la corta en varios puntos, será una recta secante. Una recta tangente, en cambio, es una recta que pasa por únicamente un punto. Tangente quiere decir tocar. La recta nada más toca a la gráfica en un punto. No alcanza a cortar en dos. Eso es una tangente. Los antiguos griegos como Euclides y Apolonio de Perga sabían trazar tangentes a una gran variedad de figuras. La recta tangente a una circunferencia es la más fácil de trazar. Realmente lo único que se hace es trazar una recta perpendicular a un radio de la circunferencia y con ello tendremos una tangente en cualquier punto. Pero el problema se complica un poco más cuando se trata de parábolas o de elipses o de hipérbolas. Sin embargo, estos problemas ya los sabía resolver Apolonio en la antigüedad. Pero por ejemplo, si quisiéramos obtener la recta tangente a cualquier punto de esta gráfica, que se ve mucho más complicada, o de esta o otra, o incluso de una gráfica polinomial de grado 5, el problema es muchísimo más complicado de realizar con los métodos que tenían los griegos. Los griegos, las cosas que hacían, lo hacían utilizando únicamente regla y compás. No tenían álgebra, no tenían geometría analítica, no tenían los ejes coordenados. Simplemente utilizaban, por decirlo de alguna manera, palitos y cuerdas. Era todo lo que podían utilizar. Y con ello lograban trazar tangentes a las figuras que antes les dije. René Descartes fue el inventor, como sabemos, de la geometría analítica. Él introdujo los ejes coordenados, el que se llama plano cartesiano, en su honor. Y con esto muchos de los problemas de la antigua Grecia se simplificaron bastante al utilizar álgebra en lugar de limitarnos a regla y compás. Sin embargo, el problema de trazar tangentes a una gran variedad de figuras seguía siendo algo muy complejo y algo que aún no se lograba resolver en su época. Un gran matemático llamado Fermat logró resolver parcialmente el problema en parábolas, por ejemplo, pero aún con gráficas como las que les mostré ahorita, que son muy complicadas, el problema seguía siendo algo muy complejo de hacer. El problema fue resuelto finalmente por Newton y después por Leibniz, introduciendo precisamente lo que es la derivada. La derivada, en pocas palabras, nos sirve para encontrar la recta tangente a cualquier gráfica en un punto dado. Eso es lo que es la derivada. Pero para entenderlo matemáticamente, vamos a empezar trazando una gráfica de alguna función. Y bueno, eso es lo que haremos a continuación. Empezamos con la gráfica de alguna función, cualquier función, una función f de x. Esta sería la gráfica. En esa gráfica vamos a señalar algún punto, digamos este punto. Dicho punto tiene una coordenada x, que es esa que se ve allí, y también tiene una cierta coordenada y. Para encontrar la coordenada y, lo que hacemos es sustituir en nuestra función. Para entender mejor esta idea, vamos a considerar la gráfica de la función x cuadrada, f de x igual a x cuadrada. Los que ya la conocen pues saben que es una parábola que abre hacia arriba. Y supongamos que queremos encontrar la coordenada y cuando x vale, por decir, 2. Si x vale 2, nosotros aquí en la gráfica podemos ver que vale 4. Pero si no tuviéramos la gráfica, ¿cómo le haríamos para saber? Pues lo que hacemos es sustituir el x igual a 2 en nuestra función inicial. Es decir, en lugar de escribir x, vamos a escribir un 2.
Y aquí también, en lugar de escribir una x, escribimos un 2. Entonces la operación es elevar 2 al cuadrado, lo que nos da 4. Y vemos que así es para cualquier coordenada. Si queremos encontrar, por ejemplo, cuánto vale la coordenada y en x igual a 3, hacemos lo mismo, sustituimos el 3, 3 al cuadrado nos queda 9. Podemos ver aquí en la gráfica que en el 3 efectivamente vale 9. Y así para cualquier otra coordenada. Coordenadas negativas, etcétera. Lo mismo es lo que haremos en la otra función para entender lo que es la derivada, nada más que ahí no estamos usando los números explícitamente, sino estamos usando letras. En lugar de poner 2.45, estamos poniendo x. Y en lugar de poner el 6, que sería la coordenada y, vamos a poner simplemente f de x, que será su valor al sustituir la x ahí. Vamos a continuar entonces con nuestra gráfica. Entonces la coordenada y será f de x, que es esta de aquí. Marquemos más adelante a una cierta distancia h, un poquito más adelante. Esta h nomás es para representar que va a ser un poco más adelante. Vamos a marcar otro punto, este punto de aquí. Como está adelante de la x una cierta distancia h, su coordenada x va a ser x más h. Es simplemente a esta coordenada x haberle sumado un cierto número, no importa. Haberle sumado un 1, un 0.5, un 0.1, cualquier distancia. Esa distancia la estamos representando con h. ¿Vale? E igual que antes, para encontrar la coordenada y, tendremos que sustituir el valor de la coordenada x en nuestra función. Es decir, que para la coordenada y vamos a tener f de x más h, porque simplemente sustituimos el x más h aquí adentro. En lugar de la x ponemos x más h. Ahí tenemos pues dos puntos cuyas coordenadas son x f de x y x más h f de x más h. Nosotros a través de dos puntos podemos trazar una línea recta e incluso podemos encontrar su ecuación. La ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos es muy fácil de encontrar. Si no saben o no se acuerdan cómo se hace, les recomiendo que antes de seguir viendo el video, vean el otro video que les voy a poner aquí, el link, para que entiendan bien este punto, porque de otra manera no va a quedar muy claro. Necesitan recordar cómo sacar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Bueno, vamos a dibujar esa recta. Esta sería la recta que pasa por estos dos puntos. Voy a quitar ahorita las etiquetas estas para no confundir. Entonces ahí tenemos una recta que pasa por dos puntos. Para nosotros encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, básicamente lo que necesitamos, lo más importante, es su pendiente. Recordemos que la pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta. La pendiente de una recta se representa con m y se encuentra mediante esta fórmula, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Esta y2, y1, x2, x1 son las coordenadas de cada punto. De este punto, x2 sería la coordenada x y y2 sería la coordenada y. Y de este punto sería x1 y y1. Así que sustituimos en esta fórmula obteniendo esto. Aquí abajo tenemos x más h menos x, así que podemos cancelar esta x con esta x y nos queda esto de aquí. Esa sería la pendiente de esta recta, la recta secante. Pero como dijimos al principio, la derivada, el problema de la derivada se motiva por el problema de encontrar una recta tangente a cualquier curva, no una recta secante. Una recta secante pues es fácil de encontrar realmente, porque una recta secante siempre cortará en dos puntos. Conociendo las coordenadas de esos dos puntos podemos encontrar la pendiente y por ende su ecuación. Pero si se trata de una recta tangente, recordemos que es la recta que pasa por un solo punto, y entonces para encontrar la ecuación de dicha recta nos haría falta otro punto si quisiéramos hacerlo mediante esta fórmula.
Sin embargo, aquí la genialidad de Newton y después de Leibniz fue imaginarse que este segundo punto que dibujamos aquí lo podemos acercar al primer punto tanto como queramos. Lo podemos mover e irlo acercando poco a poco y vamos viendo qué pasa. Conforme lo vamos acercando, nuestra distancia h, que separa las dos coordenadas x, se va haciendo cada vez más y más pequeña, como podemos ver. Más y más pequeña cada vez. Llega un momento en que estos dos puntos están tan cerca que pareciera que esta recta ya es la recta tangente, ya es indistinguible de esta gráfica en esta cercanía de aquí. Sin embargo, ahí sigue habiendo todavía un cierto espacio, una cierta diferencia. Para notarla, pues hay que hacer mucho zoom en la gráfica y ya podemos ver que aquí está nuestra recta y aquí está nuestra función. Sigue habiendo cierta diferencia, sin importar cuánto acerquemos un punto al otro, va a seguir habiendo siempre una cierta diferencia. Pero cuando estos dos puntos coincidan completamente, la diferencia ya se quitará. Exactamente en este punto, la recta pasará por ahí, exactamente. Es decir, la recta será una recta tangente, porque solamente tocará la gráfica en un único punto y no en dos. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta que es tangente a una gráfica, nosotros necesitamos que la h, que es la distancia que separa las dos coordenadas x, esta de aquí, se haga tan pequeña, tan pequeña, que se anule completamente, que ya no exista, que sea cero. Eso lo representamos mediante el lenguaje de límites. Si nosotros en esta expresión tomamos el límite cuando h tiende a cero, al calcular dicho límite obtendremos la pendiente de la recta tangente a esta gráfica. Y eso es precisamente la derivada. La derivada es esto. En lugar de poner la m, ponemos este símbolo que representa la derivada, que es poner una comita a la f. Esto es derivada de f. Y es simplemente tomar el límite cuando h tiende a cero de esta expresión.